El 85% de las leyes que se aprueban en España salen del Parlamento Europeo. A pesar de ello, sigue siendo una institución muy desconocida para la ciudadanía. Hoy queremos mostrarles cómo se trabaja allí. Nos lo enseñará un equipo de Navarra Televisión que se ha desplazado a Bruselas. Allí conoceremos a navarros que trabajan dentro de la Eurocámara. Y de Bruselas a Bardenas para hablar de la operación Sirio Tormenta 2013. Del 25 al 28 de febrero, el Ejército del Aire español realizó en el polígono de Tiro la última fase de este ejercicio desarrollado a nivel estatal. Maniobras que forman parte de las muchas que el Ejército realiza anualmente en este polígono que comenzó su actividad en 1951. Comienza Enfoque. Está lejos en la distancia, pero el Parlamento Europeo afecta y mucho a nuestra vida cotidiana. Lo que allí se decide llega luego a España y a Navarra. Un equipo de esta casa ha estado en Bruselas para contarles cómo se trabaja en una de las instituciones democráticas más importantes del mundo, una gran maquinaria de la que depende el presente y el futuro de todos los ciudadanos de la Unión Europea. El 85% de las leyes que se aprueban en España salen de aquí, del Parlamento Europeo. A pesar de eso, sigue siendo una institución muy desconocida para la mayoría de la ciudadanía. Hoy queremos poner nuestro granito de arena para explicarles qué se hace de puertas adentro y cómo se hace. Así es como funciona el Parlamento Europeo. Siete grupos políticos, 754 eurodiputados, 54 de ellos españoles. A la mayoría no les conocemos, ni tan siquiera les ponemos cara, pero el ritmo de trabajo aquí en el Parlamento Europeo no para en ningún momento del día. Es el único organismo de la Unión Europea directamente elegido, una de las mayores asambleas democráticas del mundo. Sus 754 miembros representan a los 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea. Son elegidos cada 5 años por los votantes de los 27 Estados miembros. La mayor parte del trabajo la desarrollan las comisiones especializadas que preparan los informes que serán votados en sesión plenaria. Los plenos, que duran 4 días, se celebran en Estrasburgo, la sede oficial. Aquí en Bruselas se desarrollan las reuniones de los comités, los grupos políticos y las sesiones plenarias complementarias. La Secretaría General del Parlamento Europeo, el cuerpo administrativo, tiene su sede en Luxemburgo. El Parlamento Europeo no ha dejado de adquirir poderes cada vez más importantes a lo largo de los últimos decenios. En la actualidad actúa como colegislador para la práctica totalidad de la legislación comunitaria. Junto con el Consejo, el Parlamento aprueba o modifica las propuestas de la Comisión, supervisa la actividad de la Comisión y aprueba el presupuesto de la Unión Europea. Más allá de estos poderes oficiales, el Parlamento Europeo colabora estrechamente con los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Las asambleas parlamentarias conjuntas que celebran con regularidad permiten incluir mejor las perspectivas nacionales en las deliberaciones de la Eurocámara. Los eurodiputados se organizan por afinidades políticas, formando grupos para defender mejor sus posiciones. Y sobre todo las de sus países o regiones. Navarra, Aragón y La Rioja trabajan conjuntamente en temas como infraestructuras o agricultura. La agricultura supone el 40% del presupuesto comunitario. La reforma de la PAC tiene en vilo ahora mismo a muchos agricultores. El desarrollo del corredor de alta velocidad es una prioridad para la comunidad foral. Ahora mismo en nuestro territorio lo que tiene importancia es que se siga manteniendo la financiación y el tren de salida del corredor mediterráneo, que se dinamice y que se adelante, porque en algún momento hubo parones por razones que todos conocéis y que no tienen que ver ni con la política de transportes ni con la política de financiación, el corredor atlántico, y que los nuevos corredores transversales que se han identificado, por ejemplo el Sagunto-Pamplona, que es un corredor la mar de interesante porque, digamos, articula un territorio donde pues no hay
mucho problema de hacer pasar cargas importantes, trenes largos y ruidosos, que lo son ahora todavía, a pesar de que estamos apostando por redes por trenes más silenciosos, pues yo creo que eso es una buena articulación transversal. Luego está la articulación, el eje transversal que digamos que complementa este eje, que es el de Logroño-Castejón-Miranda, que es, digamos, ahora mismo uno de los ejes por los que estamos peleando. Quizás habréis oído hablar de que la Comisión Europea en un principio pedía proponía la inclusión de una tasa plana, que llaman, una ayuda, digamos, uniforme. Por el sistema que tenemos en España de ayudas, en donde las ayudas están calculadas sobre la base de criterios históricos, la introducción de una tasa plana, digamos una ayuda uniforme para todos los sectores, para todos los cultivos, sería una catástrofe para determinados sectores. Sectores muy importantes para España, como el aceite de oliva, que actualmente además encabezan, digamos, junto, por ejemplo, con el vino, encabezan el crecimiento de este sector. Entonces, era poner frenos, digamos, a esta evolución tan buena que está teniendo el sector español en los últimos años. Entonces, digamos que todo nuestro trabajo, el trabajo de Esther Herranz y el trabajo de los eurodiputados españoles y yo creo que del Gobierno también en el Consejo de Ministros, por su parte, en gran parte está orientado a también, digamos, aguar esta propuesta de la Comisión Europea, porque no tiene ningún sentido en nuestro país. Y en el mismo informe del Parlamento Europeo se ha introducido, digamos, un modelo que propone España con otros países, como Irlanda, en el que, digamos, se dejaría a los Estados miembros que se estableciese una aproximación, digamos, de ayudas, pero no una tasa plana, una tasa uniforme. El dictamen que ha elaborado la Comisión de Agricultura del Parlamento, y que yo pienso que se va a ratificar en el Pleno, es bastante beneficioso. Ha matizado mucho la propuesta de la Comisión, la ha aguado muchísimo, que era nuestro, digamos, el objetivo de España. Y pienso que bueno, si saliera adelante digamos, este modelo que propone el Parlamento Europeo, yo creo que España podría vivir bastante bien. El sector agrícola nos podríamos acomodar bastante bien a esta nueva reforma, sin que ello causara digamos, ajustes dramáticos para determinados sectores. El empleo juvenil es un tema clave para Bruselas. Los datos de España son alarmantes y el Parlamento se ha puesto a trabajar en ello. Se va a hablar de la garantía juvenil. Es un proyecto novedoso, importante, donde se dice que cualquier joven de menores de 25 años no puede quedar desocupado más de 4 meses. Y hay que ofrecerle a partir de estos 4 meses, algunos países decían que podría ser 6 meses, habría que ofrecerle un trabajo, unas prácticas o un periodo formativo. Y algo importante, estas actividades tienen que ser beneficiosas para su futuro profesional. Evidentemente no tiene que ser, no es lo que en la garantía juvenil no se habla de dar trabajo a todos jóvenes a partir de los 4 meses. Lo que queremos es que tengan una formación, un aprendizaje, pero una formación adaptada a las circunstancias del trabajo, de la laboral, del país, de la región, para que les sirva de algo. Son muchos, por tanto, los retos que tiene por delante Bruselas. El más importante para el eurodiputado navarro Pablo Zalba es avanzar en la unión bancaria. Y debe hacerse sobre 3 pilares: un supervisor bancario único, un marco de resolución de las crisis bancarias y un fondo común de garantía de depósitos. ¿Qué significa el supervisor bancario? Que los bancos están supervisados a través del Banco Central Europeo. ¿Qué supone eso? Que parece algo tan lejano. Pues supone una cosa muy importante, que por ejemplo hay bancos españoles o bancos italianos que tienen una filial en Alemania, que esa filial en Alemania tiene un exceso de muchos miles de millones de euros de liquidez que les gustaría trasladar a España o a Italia, donde precisamente tenemos un problema de falta de liquidez. No lo pueden hacer porque el supervisor alemán
no lo permite. Si tuviéramos ya hoy un supervisor único, eso no existiría, porque quien tomaría o quien autorizaría en última instancia esa decisión sería el supervisor bancario. El marco de resolución de crisis bancarias a nivel europeo es una cuestión también que parece lejana, pero que se trata de crear un fondo prefinanciado por las propias entidades para que en caso de que en el futuro una entidad tenga que ser recapitalizada, como ha pasado en España el año pasado, pues esa recapitalización no salga de fondos públicos, sino salga de ese fondo prefinanciado por las propias entidades. En definitiva, que las próximas crisis bancarias no las paguen los ciudadanos, sino las paguen las propias entidades financieras. Y un tercer pilar, que sería un fondo común de garantía de depósitos. Eso en España es un instrumento que sabéis que contamos, que están garantizados los depósitos hasta 100.000 euros, pues se trata de armonizarlo a nivel europeo, que sería el primer pilar de la tan ansiada y necesaria unión fiscal. Esto es solo una pequeña muestra de por lo que aquí se trabaja y se lucha, por defender los intereses navarros, españoles y europeos, porque los expertos coinciden en que para salir de esta hace falta más Europa, una Europa fuerte. Así que no pierdan de vista lo que aquí ocurre porque nos afecta mucho más de lo que somos conscientes. Este es el auténtico corazón de la Unión Europea. La comunidad foral tiene su representante en el eurodiputado Pablo Zalba, pero no es el único navarro que trabaja en el Parlamento. Hoy conoceremos cómo es el día a día de 3 navarros en la Eurocámara y en Bruselas. Los navarros también tenemos nuestro hueco en el Parlamento Europeo. Hoy vamos a charlar con algunos de ellos para que nos cuenten cómo es su día a día. Nuestro representante navarro aquí en Bruselas es el eurodiputado navarro Pablo Zalba del Partido Popular y este es su despacho. ¿Se puede? Sí, sí. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo Ainhoa? estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias Bienvenidos. por atendernos, muchas gracias. Te pillamos trabajando, ¿no? Sí, pero bueno, encantado de atenderos. ¿Qué es lo que estabas preparando ahora, por ejemplo? ¿Qué te pillamos? ¿Con qué asunto? Pues mira, estamos trabajando, hemos tenido una reunión con el director general del ICO y estamos viendo las posibilidades desde el Parlamento Europeo, qué podemos hacer para que el crédito llegue a pequeñas y medianas empresas. Es un aspecto capital, es un aspecto clave para la economía española este año y estamos trabajando junto con el Gobierno, apoyando al Gobierno de España para ver qué más se puede hacer desde Europa para conseguir este objetivo. Porque aquí, en Bruselas, se toman decisiones muy importantes, ¿no?, que luego repercuten en España y en Navarra concretamente. Esto creo que es algo que la ciudadanía todavía no tiene constancia de ello. Bueno, es verdad que estamos a veces un poco alejados físicamente, son 1000 kilómetros de distancia, pero yo creo que es importantísimo que entre todos hagamos una labor de divulgación de qué hacemos en el Parlamento Europeo y cómo afecta la vida diaria de los ciudadanos. Pero es que cualquier nueva reglamentación, cualquier nueva directiva afecta. Cualquier acuerdo internacional, por ejemplo, de libre comercio, que hace poco se entró en vigor el coreano con Corea del Sur, ahora se está negociando con Japón, pues afecta, por ejemplo, la industria del automóvil. Entonces, yo creo que es clave que entre todos los eurodiputados que estamos aquí, no solo del Partido Popular, sino del Partido Socialista, trabajamos en pro de los intereses españoles y en este caso concreto, pues minimicemos los efectos dañinos que podría haber en la industria automovilística, que es clave para Europa, para España y para Navarra. Este es tu despacho aquí en Bruselas, ¿no?, en el Parlamento. Aquí pasas muchas horas o es un trabajo también de pasillos, de despachos, de cómo es un día a día, por ejemplo, de un eurodiputado aquí en Bruselas. Bueno, tampoco estamos tantas horas en el por despacho. Por eso, ¿no? Yo creo que es un trabajo... Porque al final, pues es importantísimo primero acudir a las comisiones parlamentarias, acudir a las reuniones de los grupos políticos. Obviamente, cuando tenemos plenos, que normalmente se celebran en Estrasburgo, pues tampoco estamos en el despacho. Pero aparte hay que hacer una gran labor también con otras instituciones. Tenemos muchas reuniones con la Comisión Europea, por ejemplo, hablaba antes de la directiva del tabaco, pues ahí tuvimos reuniones con el comisario de Industria, con el comisario de Salud, con el comisario de Competencia también, porque es español. Por tanto, no solo puedes estar encerrado en este despacho, sino que es importante estar en contacto con otros colegas y mucho, ¿no?, sobre todo con otras instituciones, efectivamente. Me contabas que los plenos se celebran en Estrasburgo, es una vez al mes, ¿no? ¿Os trasladáis hasta allí?
¿Cómo es un poco también Efectivamente, hombre, es un poco dinámica? locura y difícil de explicar, y más en este contexto de crisis económica, porque tenemos 12 sesiones plenarias en Estrasburgo, en la ciudad francesa de Estrasburgo, que se celebran normalmente una vez al mes. Una semana estamos en Estrasburgo. Entonces se trasladan pues muchos funcionarios, se trasladan muchos papeles y cuanto menos es bastante costoso, aparte de incómodo, no nos vamos a engañar, aunque este es un mal menor, obviamente. Entonces sí que existe un debate muy importante en el seno de las instituciones europeas sobre la posibilidad de crear una sede única, que lo lógico es que fuera en Bruselas. Está en los tratados, es la división de dos sedes operativas del Parlamento Europeo, y los franceses obviamente se oponen a cualquier cambio en los tratados a este respecto. Pero yo creo que es un debate que hay que afrontar. No tiene sentido en estos tiempos en los que nos encontramos en que haya dos sedes operativas, porque supone un derroche económico que no nos podemos permitir. ¿Y cómo son esas negociaciones de las que nos hablabas? Porque aquí el funcionamiento en el Parlamento Europeo no se puede equiparar, por ejemplo, al del Congreso de los Diputados en España, ¿no? Se buscan intereses más regionales de cada país. Aquí el consenso entre populares y socialistas es muchísimo mayor que en cualquier otra Cámara Legislativa española, bien sea el Congreso de los Diputados, bien sea el Senado, bien sea cualquier Cámara autonómica. Aquí sí que prima el interés común, y yo creo que lo tenemos mucho más asimilado que en otras cámaras. Yo creo que un porcentaje altísimo de votaciones, no me atrevería a decir el número, pero seguramente más del 80%, coincidimos plenamente en los votos populares y españoles. Y aparte hay una comunicación y una colaboración muy fluida con ellos a la hora de afrontar los problemas que tenemos o que asolan no solo a España, sino al resto de comunidades, a las diferentes comunidades autónomas. Aparte estamos en un contexto en el que en Europa se toman decisiones importantes, una crisis económica y política en la que la solución pasa sí o sí por Europa, en la que todos los expertos están de acuerdo, y yo comparto ese análisis, en que la solución es más Europa, más integración económica, más integración política, y por tanto el centro de decisión está en esta ciudad. Además, en un momento histórico también para el Parlamento Europeo, porque a los pocos meses de ser elegido diputado entró en vigor el Tratado de Lisboa, que confiere muchísimos poderes al Parlamento Europeo. Nos convertimos en una verdadera cámara colegislativa junto con el Consejo, es decir, todas las propuestas legislativas que hacen la Comisión, o la mayor parte de las propuestas legislativas que hace la Comisión, tienen que pasar por el Parlamento Europeo. Tiene el Parlamento Europeo que debatirlas, dar su visto bueno antes de ser enviadas a los Estados miembros para que las implementen. Son 5 años, ¿no? La elección de cada cargo de eurodiputado. ¿Te ves otros 5 años más aquí o...? Es prematuro, por decirlo. Primero, yo creo que es un debate que todavía no toca. Queda todavía un año por delante, que es mucho, ¿no? Mucho. Y todavía hay mucho que hacer durante este año. ¿Y cómo es la vida en Bruselas, en una ciudad como Bruselas? Bueno, es una ciudad, a mí me gusta Bruselas, es una ciudad que hay muchísima gente joven, estudiantes, muchísimos trabajadores aquí del Parlamento que colaboran con nosotros, pues son jóvenes, por lo tanto es una ciudad muy viva. Pasamos muchas horas en el Parlamento y tampoco tenemos mucho tiempo para disfrutarla, o tenemos menos tiempo del que nos gustaría, pero es una ciudad que recomiendo a todo el que tenga tiempo, porque la ciudad en sí es muy atractiva, y aparte que visitar las instituciones europeas pues es una experiencia única, creo. Pero se echa de menos también la tierra, ¿no? Bueno, por supuesto, intentamos ir lo más a menudo posible, pero también es importante estar en contacto con lo que ocurre en nuestra comunidad, con lo que ocurre allá, escuchar las inquietudes de las personas, de los agentes sociales que ya están, para intentar trasladar y encauzar esas inquietudes a través de Europa. Muchas gracias por atendernos este ratito. Te dejamos trabajando porque sabemos que tenéis la agenda muy encantado, apretada. y ya sabéis dónde tenéis una casa, ¿vale? Muchas gracias. Venga, gracias. Pablo, encantada. Igualmente. Nos vemos. Venga, nos vemos. Hasta luego. Y para que todo el Parlamento funcione bien es muy importante la labor del servicio de protocolo. Eso lo sabe bien Mara, una navarra que lleva muchos años trabajando en él. Hola Mara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y encantada tú? de conocerte. Mucho gusto.
Decía yo que este es un engranaje que tiene que estar perfecto, ¿no?, para que todo salga, y ahí es muy importante vuestro trabajo. Sí, el trabajo de protocolo es fundamental en el Parlamento, digamos que es la imagen de marca y es la primera visión que tienen sobre todo las personalidades que acuden al Parlamento. Es importante que todo esté perfectamente organizado para dar una buena imagen. Si queréis os puedo enseñar, por ejemplo, uno de los salones protocolarios nuestros. Perfecto. Es este. Es un pequeño salón que sirve fundamentalmente para hacer pequeñas reuniones entre personalidades, algún presidente que quiere tener un pequeño briefing con su staff, etcétera. Y una pequeña zona también de descanso. Es, como veis, muy funcional. ¿Cuántas personas trabajáis en protocolo? En protocolo 18 en este momento, 18 personas. 14 funcionarios y 4 contratados. ¿Cuántos años llevas tú aquí en el Parlamento? Pues aquí en el Parlamento llevo ya 25 años. 25 años. Llegué un 1 de enero de 1988, pero llegué a Luxemburgo en realidad. Y allí estuve durante 7 años y luego ya a partir del 1 de enero de 1995 en Bruselas. ¿Y cómo una pamplónica como tú acaba aquí en el Parlamento Europeo? Bueno, pues yo creo que es la inquietud, sobre todo, la que me llevó a presentarme a unas oposiciones, conocer un poco más de mundo, ver otras ciudades, otras instituciones, otra forma de trabajar, multicultural, multilingüe. Es la inquietud, yo creo, que nos lleva a movernos de nuestro entorno más habitual. ¿Y los 25 años en el servicio de protocolo? No, yo empecé en Luxemburgo en el servicio de la traducción. Ajá. Luego pasé a trabajar en la Dirección General de Comisiones y Delegaciones y hace ya más de 11 años que trabajo en protocolo. Esta es la sala PHS 3C50, es una sala de reunión la más grande o una de las más grandes del Parlamento aquí en Bruselas, donde se reúnen las comisiones y fundamentalmente la de Asuntos Exteriores, que es la más grande, pero en realidad puede reunirse cualquiera de ellas. Como veréis, alrededor, detrás de los cristales, se sitúan las diferentes cabinas de interpretación y en la parte de arriba también, porque, como sabréis, todos los documentos y todas las intervenciones de los asistentes se realizan en 23 lenguas, que son las 23 lenguas oficiales. Y en este momento, como hay también, aparte de los 754 diputados, hay 12 observadores croatas, se ha incorporado a la interpretación, que no a la traducción, la lengua croata. Cuando se realizan interpretaciones en las 23 lenguas oficiales, da lugar a una combinación de 506 Madre mía. maneras de combinar las lenguas. Esta es una sala de reuniones importante, ¿no? Como nos decías, hay que explicar que ahora mismo el hemiciclo está sin ocupar, ¿no? Desgraciadamente no os lo voy a poder mostrar, el hemiciclo está justo enfrente, pero por razones técnicas está clausurado y de momento no se sabe en qué momento se volverá a abrir, porque el hemiciclo se utilizaba fundamentalmente para las pequeñas mini sesiones o 4 sesiones plenarias que tienen lugar en Bruselas. Esta es la entrada protocolaria. El edificio se llama Paul-Henri Spaak. Paul-Henri Spaak fue un político belga que fue presidente de la CECA, de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y se le ha dado este nombre en su honor. Todas las personalidades y jefes de Estado, primeros ministros, tienen su entrada por esta zona. Los funcionarios no pueden entrar, ni los diputados tampoco, únicamente el servicio de protocolo. Entonces, cuando llega una personalidad importante, se le da acceso por aquí directamente. La alfombra, como veis, es de color azul, que es el color de Europa, y está permanentemente, excepto cuando viene un jefe de Estado que se coloca una alfombra roja. La entrada se hace, como os digo, por aquí, a lo largo de la alfombra, y normalmente se suelen realizar unas fotos para oficiales en este pequeño stand que hay aquí, que es un backdrop con los nombres del Parlamento Europeo en todas las lenguas oficiales y las 2 banderas de Europa. Aquí nos encontramos en el salón presidencial. Es el salón donde el presidente Schulz en este momento, pero todos los presidentes del Parlamento, organizan sus comidas, cenas, recepciones oficiales. Hoy tenemos la suerte de que podéis ver una cena que va a tener lugar a las 8:15.
Está presidida por el presidente Schulz, es una cena mitad trabajo, digamos, en la que se reúne con todos los presidentes de las comisiones del Parlamento y los funcionarios de cada una de las direcciones generales a los que pertenece cada presidente de la comisión. Esta es la mesa de honor, presidida, como digo, por el presidente Schulz. Que se sienta allí, ¿no? Que se sienta... Con el micrófono. Exactamente, que se sienta allá, que es el lugar de honor, y enfrente, digamos, que es el invitado de honor, que en este caso es el presidente Len. Un salón muy especial este, ¿no? Sí, es un salón bastante especial. Arquitectónicamente es... Sí, y durante el día pues es muy bonito también porque refleja el sol y da una luz muy especial. Detrás de los cristales ahora no vais a poder apreciar, pero las vistas de la ciudad son magníficas e incluso pueden observar hacia este lado los otros edificios de las instituciones, comisión, consejo, etc. Os quería enseñar también una maqueta del Parlamento Europeo porque así creo que vais a tener una visión más clara del conjunto. Como veréis, es un conjunto, vuelvo a repetir, de varias edificaciones, de varios inmuebles, y el total de los edificios del Parlamento Europeo, que son 26, tiene 1.078.124 metros cuadrados. Estos edificios, que corresponden exactamente a Bruselas, son 14, con un total de 544.795 metros cuadrados. Luego, en Estrasburgo tenemos 4 edificios más y en Luxemburgo 8. Por eso es tan importante ese trabajo que decíamos de coordinación con tanta gente trabajando aquí, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es un día a día de una funcionaria de protocolo como tú, por ejemplo? Pues en realidad no existe un día que sea igual al otro. Podemos decir que cada día es distinto, además de la programación que tenemos, porque cambia continuamente. Quiero decir que tenemos una jornada completamente organizada y al minuto siguiente o el mismo día, una vez o varias veces, pueden tener lugar varios cambios. ¿Ya te quedas en Bruselas? ¿No vuelves a Pamplona? Sí, seguro que sí, que vuelvo a Pamplona. ¿A vivir? ¿Sí? Seguramente. Lo que no sé es cuándo, pero bueno, yo creo que los navarros nos atrae nuestra tierra. Procuro volver siempre que puedo. Tengo 4 hijos y cada vez que ellos tienen vacaciones me acerco a Pamplona, por lo menos 4 o 5 veces cada año, y lo cojo con mucho gusto. Pues ha sido un placer, Mara, que nos hayas enseñado todos estos rincones del Parlamento. Muchas gracias por tu tiempo y por esta visita que nos has ofrecido. De nada, con mucho gusto. El trabajo en el Parlamento Europeo es muy intenso, pero cuando se sale también hay tiempo para relajarse algo, tomando algo tan típico como una cerveza. Nos lo va a contar Carol, que es una pamplónica que lleva también 2 años aquí trabajando como asistente parlamentaria. Hola, Carol, ¿qué tal? Hola, muy bien. Encantada. Igualmente. ¿Tomamos algo? Venga, estupendo. Bueno, Carol, pocas cosas más típicas que esta, ¿no? Una cerveza para, bueno, despejar un poco la cabeza después del trabajo. Es un gustazo. No hay nada mejor que una cerveza después del trabajo. Estoy de acuerdo. Es un sitio, es algo que soléis hacer, ¿no? Me imagino, son muchas horas trabajando en el Parlamento Europeo, pues también hay que luego relajarse un poco. Eso es, o sea, sobre todo los jueves y los viernes es cuando esta zona está más llena de gente. Vienen pues personas que trabajan en la comisión, empresas privadas, estudiantes, porque como hay mucho ambiente y es pues muy conocido en Bruselas, pues suele ser una zona muy frecuentada. ¿Pero aquí también se sigue hablando de trabajo o eso ya se deja...? Hombre, se habla de todo, seguro, ¿no? de Por todo. Eso. También Siempre es un buen aprovecha. momento para hacer networking, Eso, entonces pues seguro. la gente, pues vamos, se habla de todo. ¿Cuánto tiempo llevas ya en Bruselas? Pues llevo 2 años, voy a hacer el 15 de marzo. Venías de México, un cambio importante, ¿no? Exactamente. ¿Por qué ese cambio? ¿Cómo aterrizaste aquí en el Parlamento Europeo? Pues fue la posibilidad de trabajar aquí en el Parlamento lo que motivó el cambio. Estaba trabajando en México, en la costa tropical del Pacífico, en una ciudad que se llama Mazatlán, para una empresa hotelera mexicana. Y pues mi sueño había sido trabajar en el marco de las instituciones europeas y pues llegó la posibilidad y hice las maletas y me vine. Y asistente parlamentaria de Jaime Mayor Oreja. Exactamente. ¿Cuál es el trabajo de una asistente parlamentaria como tú? Pues mira, hacemos realmente de todo. Apoyamos al eurodiputado en todo lo que haga falta y pues en eso consiste nuestra labor, desde pues escribir correos electrónicos hasta reservar hoteles, vuelos, hasta pues hacer alguna nota cuando haga falta. Y sin horarios, ¿no? Imagino que cada día será un poco diferente, según la agenda, según
lo que toque hacer. Totalmente, entonces requiere pues eso, mucha flexibilidad y también pues creo que bastante buen humor, porque pues a uno le puede tocar de todo, pero es una maravilla y sobre todo pues trabajar con... ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta, pues el contacto con las personas, la verdad. Pues el Parlamento es un sitio donde interactúas con regularidad pues con personas de todas las nacionalidades de la Unión Europea, incluso pues de países obviamente de fuera de la Unión Europea. Y pues es un trabajo muy enriquecedor por eso, por el contacto con las personas. ¿Conocías tú ya el funcionamiento del Parlamento Europeo o te ha sorprendido algo? Vamos, me había hecho ya la idea de cómo podía funcionar. Hice prácticas de un máster que hice en Estados Unidos en la UNCTAD, en Nueva York y en el Banco Mundial, entonces pues ya sabía más o menos a cómo iba a ser el trabajo. Después de trabajar, aparte de tomarte una cerveza de vez en cuando, ¿queda tiempo libre para hacer más cosas en Bruselas? ¿Qué te gusta hacer aquí en la ciudad? Pues me encanta correr por el Bois de la Cambre, que es un sitio que para mí es uno de los mejores de Bruselas. Ir de compras, pasear, me encanta estar, vamos, al aire libre, entonces pues en cualquier momento que haga un rayo de sol, pues ahí estoy intentando aprovecharlo al máximo. ¿Te gusta vivir en Bruselas? Sí, me gusta, es una ciudad cómoda, siendo capital europea es accesible, no es muy grande, hay un buen transporte público, vamos, no hay ningún sitio perfecto en este mundo y creo que Bruselas es un sitio interesante en el que uno puede pues, disfrutar mucho de la vida y enriquecerse en todos los sentidos. ¿En el que te ves unos cuantos años más todavía? ¿Cómo es tu futuro? Pues, vamos, me veo aquí, la verdad. ¿Te ves aquí? Vamos, estos últimos años me han enseñado que tampoco uno puede planificar del todo el futuro. ¿De Pamplona qué es lo que más añoras? Mi familia. Desde luego, mi familia y he de confesar el Monte Navarro. Me encanta hacer monte y pues vivimos en Alzuza, que es una zona espléndida para tener el campo ¿no? Saliendo de casa. O sea que sí, lo que más echo de menos son esas cosas. Y mis amigos, aviones, por supuesto. Amigos. La cuadrilla, ¿no? Pues muy bien, Carol, gracias por dedicarnos este rato y por contarnos un poco pues, cuál es el día a día de una asistente parlamentaria como tú, en este caso, aquí en el Parlamento de Bruselas. Ha sido un placer. De nada, gracias a vosotros y buen viaje de vuelta. Muchas gracias. Maniobras con fuego real que una vez al año realiza en las Bardenas el Ejército del Aire Español como adiestramiento para los pilotos que participarán después en conflictos internacionales reales. Tras la publicidad, les vamos a mostrar la última fase a nivel estatal realizada por el Ejército del Aire bajo la denominación Sirio Tormenta 2013. No se lo pierdan, volvemos enseguida, hasta ahora mismo. Nos trasladamos ahora hasta el polígono de tiro de las Bardenas para conocer cómo se ha desarrollado la operación Sirio Tormenta 2013, realizada por el Ejército del Aire. Maniobras que forman parte de las muchas que el Ejército realiza anualmente en este polígono que comenzó su actividad en el año 1951. Del 25 al 28 de febrero, el Ejército del Aire Español realizó en el polígono de tiro de Bardenas la última fase del ejercicio desarrollado a nivel estatal bajo la denominación Sirio Tormenta 2013, consistente en maniobras en las que se usó fuego simulado los 2 primeros días y real los 2 últimos. Según el Ministerio, es el ejercicio de defensa aéreo más importante que realiza el Ejército en todo el año. Estas maniobras son parte de las muchas que el Ejército realiza anualmente en este polígono, que comenzó su actividad en 1951. Desde entonces se ha ido renovando periódicamente su alquiler al Ministerio de Defensa, con los votos mayoritariamente a favor de los 22 entes congozantes que forman parte de la Comunidad de Bardenas y que cobran parte de ese alquiler. Pero desde los años 80 existe también un grupo antimilitarista que pide desde entonces que se desmantele esta instalación, la Asamblea Antipolígono de Tiro, que anualmente organiza una marcha reivindicativa y que ha pedido información sobre el armamento utilizado en estos últimos bombardeos. Desde su creación han vivido varias renovaciones del convenio de alquiler, pero seguirán trabajando para que este no se renueve. Así sonaban la semana pasada en el polígono de tiro de Bardenas las bombas utilizadas en las maniobras con fuego real que una vez al año realiza en este paraje el Ejército del Aire Español como adiestramiento para los pilotos que participarán después en conflictos internacionales reales. También realizaron ejercicios de ametrallamiento.
Era la última fase de un ejercicio realizado a nivel estatal bajo la denominación Sirio Tormenta 2013. En esta ocasión se pudo constatar que a causa de los recortes se redujeron las horas de vuelo respecto a años anteriores. Sí, hay veces que es bianual y otras veces es anual. Bueno, ya habéis visto que este año ha habido poco movimiento, hecho que lo contemplo por la necesidad que tiene el Ministerio de Defensa de ahorrar. Siempre son así. Normalmente, por ejemplo, este mes de marzo, a finales del mes de marzo, habrá otro tipo de maniobras de acercamiento, de bombas de humo, pero claro, estas de fuego real pues existe una vez al año y entonces ante este hecho yo no puedo decir absolutamente nada. La Comunidad de Bardenas tiene alquilado el polígono precisamente para estos hechos. Hay un grupo de soldados que se dedican a mirar los explosivos donde limpian perfectamente todo. Además, todas las bombas, todo lo que han hecho está totalmente numerado y recogen absolutamente todo. Por lo tanto, hoy mismo ya tienes ganado por dentro de lo que ayer hubo maniobras militares. Es de los pocos datos que ofreció el Ejército del Aire, así como que las maniobras fueron similares a las de años anteriores. Por ejemplo, en 2011 participaron unas 500 personas y se realizaron unas 270 salidas de aviones que lanzaron unas 120 bombas. Estas maniobras militares se realizan en Bardenas desde 1951, cuando se firmó el primer convenio con el Ministerio de Defensa. El polígono de tiro de Bardenas está desde el año 51. Era el teniente general Lacalle, que era un vecino de Valtierra, donde por lo visto, como era del Ejército del Aire, se dio cuenta de que aquí había una zona buena, hubo una Junta General y acordaron cedérselo al Ministerio de Defensa. Por 50 años lo prorrogaron el año 76, previo acuerdo de la Junta General, y después el año 2001. Por lo tanto, los primeros contactos, pues es todo totalmente acuerdo de las Juntas Generales. Nadie ha tomado una decisión, ni siquiera la dictadura. Fue la Junta General de aquella época la que tuvo esas decisiones. El presidente de la Comunidad de Bardenas asegura que han sido varias las ocasiones en las que durante su cargo, en el que lleva 28 años, ha intentado que se llevasen el polígono de tiro a otro sitio. La Comunidad de Bardenas lo ha intentado siempre. Yo recuerdo, hace 20 años hubo una Junta General donde acordó el desmantelamiento. Y precisamente hubo una manifestación en Pamplona, el cual yo asistí en primera fila como presidente. Y me marché de la manifestación cuando empezaron a gritar Gora Eta Mátalos, que titulaban Arqueología de un desierto. Y en la puerta del Palacio de la Diputación, allí habían recogido las bombas y allí estaban todas. Y después, como te he comentado, el año 2001 y el 2004-2005, la declaración de interés general, los únicos que pusieron el correspondiente de recurso contra esa declaración general fue la Comunidad de Bardenas. Tercero, el año 2002 creo que se puso un recurso contra cuando el polígono de tiro desaparezca, que pasase a ser parque natural. El Tribunal Constitucional así lo ha declarado a favor de la Comunidad de Bardenas, frente a una causa que el Ministerio de Defensa no quería. Decía que eso tenía que seguir del Ejército. Por lo tanto, 3 veces que yo conozca, por lo menos estando yo, ha intentado la Comunidad de Bardenas estos hechos. Y todo lo demás, todos los demás grupos, asamblea, izquierdas, derechas, torcidos y de todos colores, no han hecho más que montar charangas y apoyar, y no ha apoyado nunca casi nadie a la Comunidad de Bardenas. Según Gayarre, tras perder un recurso contra la declaración del polígono de interés general, la Comunidad de Bardenas promovió la declaración de la zona como Parque Natural y Reserva Mundial de la Biosfera para preservar el resto del paraje. Se declaró de interés general por parte del Consejo de Estado, lo recurrió la Comunidad de Bardenas y lo perdimos en el Tribunal Supremo. Por lo tanto, ya quedó efectivo que no había otro paso que negociar con el Ministerio de Defensa. Fue declarado Parque Natural y Reserva de la Biosfera y aquí nos encontramos un hecho que ya estaba el polígono de tiro desde el año 51. Por lo tanto, todos aquellos que están diciendo que un parque dentro de un polígono, no, el polígono ya estaba. Lo que hicieron fue los del Comité MAT decir que no tenía ninguna importancia, que aquí está el parque y aquí está la reserva. Toda vez que no se ha podido evitar que el polígono continúe, Bardenas ha tratado de sacar el máximo provecho para sus 22 entidades congozantes, 19 pueblos, el Monasterio de la Oliva y los valles de Roncal y Salazar, que casi por mayoría votaron a favor de la renovación del último convenio y cobran parte del alquiler que paga Defensa por su uso. Actualmente nos pagan 7 millones de euros los 10 primeros años y 14 los 10 segundos. Los 10 segundos años. Destinamos aproximadamente el 70% a los ayuntamientos, que a su vez lo destinan totalmente en obras y en infraestructuras. Por ejemplo, el ayuntamiento de mi pueblo lo usa
en pagar la residencia. Reconoce que para los vecinos las maniobras son molestas, pero que se les paga para compensarlo. Bueno, entiendo concretamente la respuesta de la gente, molestan muchísimo, pero también tengo que decir que el programa del Ministerio de Defensa es cuidar mayormente posible todas las afecciones de paso por los pueblos y los ruidos. Es cierto que molestan mucho, en cual estamos contra esa forma de ser, pero el riesgo de que también pagan a los pueblos, yo creo que la votación de 21 pueblos a favor y 1 en blanco, yo creo que eso dice mucho. La propia comunidad también ha realizado varias obras, infraestructuras y servicios con ese dinero. Independientemente de los 200.000 euros que se ha dado los 3 últimos años a los pueblos, por ejemplo, desde un principio la construcción del embalse del Ferial, la parte que nos correspondía, el restaurante del Ferial, la puesta en riego de 5.000 hectáreas de regadío, el parque solar, la compra de la sede, otra zona que se compró para servicios sociales que está en vísperas de construir. Dice que la salud de los vecinos, la fauna y flora no se han visto afectadas por estas maniobras, como probaron unos análisis de la zona en busca de la posible presencia de uranio que se descartó y que nunca ha habido accidentes civiles, aunque sí militares. Nosotros tenemos 100.000 estudios de Bardenas. Ni afecta a la flora, ni a la fauna, ni tiene uranio empobrecido, ni sale cánceres, ni cosa por el estilo, que el vulgo Navarro y de la Ribera están diciendo totalmente falsas expectativas, y no digo mentiras porque es una palabra que no me gusta decirlo, pero faltan a la verdad. Bueno, la propia comunidad pidió un informe que costó 4 millones de pesetas y lo expusimos en el Parlamento de Navarra, que aquí absolutamente nada, lo más mínimo, incluso estuvieron midiendo por todos los pueblos. Nunca ha habido ni un solo accidente, ni una sola uña. Hay quien dice que murió un pastor, no es cierto. A ese pastor le dio un infarto y murió aquí. Pero ni una sola uña ha sufrido la población civil. Es cierto que ha habido militares que se han estreñado. Bueno, yo suelo decir que lo llevo en el sueldo, pero es el riesgo que corre la profesión de ser defensores de España. En 1987 se creó en la Ribera la Asamblea Antipolígono de Tiro, compuesta por antimilitaristas que desde 1988 realizan anualmente el primer domingo de junio, Día del Medio Ambiente y fecha que rememora la muerte de la ecologista Gladys del Estal en una carga policial en 1979, una marcha al polígono. En ella piden su desmantelamiento por su finalidad, así como por el peligro que aseguran supone para las poblaciones de los alrededores, tanto por posibles accidentes como por las pruebas de armas en el polígono, cuya composición no desvela el ejército. Ha habido accidentes muy graves en los cuales afortunadamente no se ha visto involucrada hasta ahora población civil. Eso es verdad y hay que decirlo así, pero ha habido muchos accidentes muy graves y algunos de esos que dices, no sé si no estamos jugando a la ruleta rusa. ¿Por qué? Porque si te cae un avión, como sucedió en abril del 2009, entre Valtierra, Carcastillo, Arguedas, a unos segundos de vuelo de las poblaciones en cuestión, o como unos años antes en el otro extremo del polígono de Tiro, junto a Egea de los Caballeros, ¿no? Pero junto a Egea en territorio municipal, o anteriormente en Malón, en esta otra parte. Y así podíamos ir recordando distintos accidentes a segundos de vuelo e inclusive en terreno municipal. Seguramente le debemos a la pericia de alguno de esos pilotos el que afortunadamente la población civil no haya sufrido daños, seguramente, pero no queremos correr ese riesgo para la población civil. Sobre los análisis realizados por la comunidad en busca de uranio tiene sus dudas. Esos análisis, donde analizaron, pues nosotros nos creemos, por supuesto, el resultado, pues no había, y ojalá que sea que no se ha utilizado uranio ni empobrecido, ni enriquecido, ni nada, ¿no? Ojalá. Sí, nosotros por supuesto que lo estamos deseando, pero ¿por qué será que tú le preguntas a mucha gente y la mayoría no se ha quedado tranquila después de aquello? ¿Por qué? Porque tiene que llevar a cabo la Comunidad de Bardenas sin permitir que auditemos, fiscalicemos, como le quieras llamar, desde fuera, desde quienes nos oponemos al polígono de Tiro en las Bardenas, todo el proceso, todo el procedimiento para análisis. Segundo, hubo un señor que se ofreció, era el presidente de la Comisión para la Energía Nuclear para Europa, en el Parlamento Europeo, y se ofreció, entonces salía pues aproximadamente por 700 y pico euros, lo que hoy podría ser igual como mucho 2.000,
hace unos años, pero es que no se permitió. No se permitió, y a continuación de esto fue ese análisis de la Comunidad de Bardenas. ¿Cómo nos vamos a dar por satisfechos? Durante años han llevado mociones a los distintos plenos de los ayuntamientos riberos pidiendo el desmantelamiento del polígono e información sobre el armamento utilizado. El Ayuntamiento de Tudela aprobó solo esto último la semana pasada tras las maniobras Sirio Tormenta 2013. Más vale que el Ayuntamiento de Tudela al menos muestre ante el Ministerio de Defensa una preocupación, aunque sea pidiendo información sobre el armamento utilizado, que no se dirija de ninguna manera porque no aprueba nada, ¿no? Desde la Asamblea Antipolígono aseguran que han vivido con gran tristeza las distintas renovaciones a lo largo de los años del convenio con Defensa y que incluso ha habido momentos en los que se cuestionaron abandonar. Porque es lógico que cuando llega una fecha como el 2001 o luego el 2008 no consigues el objetivo que persigues, haya gente que diga hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y además yo tengo que admitir que hemos pasado todos por esa tentación, que realmente dijimos hay que seguir, no hay que seguir, ¿qué hay que hacer? La gente quiere el polígono de tiro, pero es que luego vemos que la gente no quiere el polígono de tiro. Tú hablas con la gente y la gente no lo quiere. Lo que pasa es que eso es como, dices, la gente quiere los desahucios, no, la gente quiere, salvando todas las distancias, quiere el paro, no, pero vas a una manifestación y por grande que sea, no tiene la gente que tenía que tener, ¿no? En fin, seguiremos acumulando fuerzas, seguiremos oponiéndonos y ya es lamentable decir que a día de hoy no lo hemos conseguido. Piden a la población que se movilice y que no dejen pasar la próxima oportunidad. Si hubiese una presión muy fuerte por parte de la población, tendrían que pensárselo dos veces. Y además tenemos que recordar que como se firmó en diciembre del 2008 por 10 años hasta el 2018 y entonces renovable por otros 10, el 2018 hay que tenerlo ahí, en el objetivo, en el punto de mira. ¿Por qué? Porque es momento de renovar o no y son los mejores momentos para aprovechar la presión social. Echan en falta que nunca ninguna autoridad navarra se haya posicionado contra la continuidad del polígono en Bardenas. Y en el 2001, sin embargo, cuando venció ya ese contrato, todos esperábamos de las instituciones navarras otra cosa, todos. Yo recuerdo que personalmente estaba en ese momento en el Parlamento y puedo asegurar que hice lo que pude y más para que el Parlamento se pronunciase en esa dirección. Hubo modificaciones de leyes, hubo iniciativas diversas por parte de distintos grupos, hubo pronunciamientos y todo lo que conseguimos, que no fue poco, fue que no aprobasen entonces por 25 años o 30 otro convenio, pero lo aprobaron por 7 y pico, casi 8 años, diciendo entonces que iban a buscar otro lugar para trasladarlo. Antes ya habían querido trasladarlo a Anchuras, pero la gente de Anchuras y Cabañeros supo defender su territorio y, por cierto, supo presionar al Partido Socialista de manera suficiente que el señor Bono, que luego fue ministro de Defensa y nos impuso el polígono de tiro de las Bardenas, ese estuvo en una pancarta en una manifestación en la que también estábamos mi compañero José María Lacarra y yo. Buscaron alternativas en Italia, en otros lugares de España. Nadie lo quería en su entorno, nadie. Algunos les pedían el oro del moro y eso aprovechó la Comunidad de Bardenas para negociar al alza su convenio, pero el hecho es que nadie quería el polígono de tiro en su entorno. Y nuestras autoridades navarras, no sé si las más listas o todo lo contrario, si las más generosas y solidarias y por eso quieren contribuir con la defensa nacional o todo lo contrario, o si simplemente las más sumisas y las que más apostaron por el interés de su partido y no por el de las ciudadanas y ciudadanos. Entonces, cuando llegó el 2008 en diciembre, lejos de decir aprovechamos esta oportunidad, dijeron 20 años más. El presente convenio se firmó el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2028, aunque se revisará en 2018. Mientras tanto, los aviones de combate seguirán entrenando en Bardenas una vez al año con fuego real como entrenamiento para futuras misiones. Este reportaje pone el punto y final al programa de esta semana. Regresamos en 7 días con nuevos temas sobre la actualidad navarra. Les esperamos. Gracias por su confianza. Adiós.